Bueno, voy a intentar concentrar algunas reflexiones, consejos, pensamientos que quiero que ustedes me acompañen. A través de dos pasajes o dos textos bíblicos, no voy a extraer toda la enseñanza que esto tiene, pero sí los principales. Hace un tiempo estuvimos en la boda de Eunice y Simon, y cuando ellos prepararon su boda, seguramente cuando prepararon el banquete, lo citaron en el hotel y siempre le ponen un poquito de cada cosa para que ellos sepan de qué se trata el banquete, ¿verdad? Entonces ellos van a pagar un banquete que ellos le han preparado, no lo han visto todo, ven un poquito y entonces dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces hace una selección. Bueno, yo les voy a mostrar algunas cosas, el resto lo continúa usted en su casa y sigue comiendo en su casa porque esto es ilimitado, pero yo les voy a mostrar algunas cosas para que usted se quede con ganas de seguir disfrutando en su casa. En Hechos, capítulo 16, casi en su totalidad, específicamente hasta el 34, versículo 34, y Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al 9, van a ser nuestros textos base, operativos, donde podemos compartir pensamientos juntos. El libro de los Hechos es un libro histórico. Al ser un libro histórico, no es un libro doctrinal en sí, pero sí tiene muchísimo contenido que nos ayuda a reflexionar nuestros orígenes como iglesia, como comunidad de fe, y poder tomar como referencia para ver dónde nosotros nos hemos desviado en la historia de los orígenes de nuestra fe. Y si yo tuviese que ponerle una reflexión, un mensaje, un título a todo esto, diría Europa, una llamada a tus raíces. Vuelve a casa, vuelve a tus raíces. Capítulo 16 del libro de Hebreos, de Hechos. Yo voy a leer algunos versículos y luego voy a ayudarles a ustedes históricamente a unir todos los pensamientos porque si no sería muy largo. En el capítulo 16 comienza lo que sería en la historia bíblica el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un converso llamado Saulo de Tarso, un intelectual hebreo, convertido en el camino a Siria, a Damasco, donde iba como objetivo a perseguir la iglesia. Se encuentra con el Señor y tiene una dramática conversión. Y en esa dramática conversión Dios trabaja con él durante 3 años y medio en Arabia y les revela completamente el Evangelio. Vuelve a casa, vuelve a Jerusalén, le cuenta a aquellos que eran patriarcas, los apóstoles originales, a los 12, le cuenta la experiencia y ellos le dan la señal de compañerismo, reconocen su ministerio y luego lo encomiendan. Y en ese encomendarle al apóstol Pablo, Pablo hace 4 viajes misioneros regionales, primero por las zonas muy cercanas a Jerusalén, luego por lo que sería Asia Menor, varios, y luego después en este segundo viaje hace un viaje muy particular que es el que quiero destacar. Capítulo 16 dice, después que llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Me detengo un segundo. Timoteo fue uno de los discípulos principales formados por el apóstol Pablo, pero era de un matrimonio mixto. Ese matrimonio mixto, su padre era griego,
Su padre no era hebreo, pero su madre sí era judía. Y la historia bíblica nos dice que era una buena hebrea, de auténtica fe. No solamente ella, sino que su abuela también era de auténtica fe. Y ellos impregnaron una fe genuina y auténtica en Timoteo. Por lo tanto, Pablo tenía el material humano ideal para injertar ahora la fe cristiana en Timoteo. Todos, acerca de Timoteo, daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas por la fe y aumentaban en número cada día. Esto significa que él llevaba una carta, que ya le habían dado en el capítulo 15, tratando de que a los griegos, a los nuevos creyentes, a los gentiles, que debían obedecer o no de las costumbres hebreas. Y aquí viene algo muy importante que usted debe acompañarme y verlo junto conmigo. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, ya en plural, en la cual estaba incluido Lucas en el equipo, partir para Macedonia, dando por cierto que Pablo nos llamaba, no, que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Primera enseñanza, primera detención. No todo lo bueno que nosotros queremos hacer, el Espíritu nos respalda. Dijera. Porque Dios quiere siempre en su obra hacer lo mejor, lo más útil, lo más constructivo, lo que más edifica y lo que está de acuerdo con su plan y su propósito. Por lo tanto, hay un diseño de Dios general y hay un diseño de Dios específico. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Es algo bueno, es algo útil, es algo dado por Dios. General. Pero muchas veces Dios pasa de lo general a lo específico. Y dice aquí que el Espíritu se lo impidió. No fue la gente la que le impidió. Quisieron ir a Asia, no sé cómo le dijo el Espíritu, pero ellos entendieron que el Espíritu no les dejaba ir allí. Quisieron ir a Bitinia y otra vez el Espíritu le dice: a Bitinia no, tampoco. Entonces, Pablo, en visión de noche, que era el apóstol que lideraba el equipo en ese momento, recibe una revelación de Dios en la cual, ¿quién es el que toma la iniciativa aquí? Dios. La iniciativa no la tomó Pablo, la iniciativa no la tomó Lucas, la iniciativa no la tomó Timoteo, Dios tomó la iniciativa aquí. Por lo tanto, cuando Dios toma la iniciativa, todos obedecen, porque eso es lo mejor. Y aunque usted no entienda muchas veces cuando Dios toma la iniciativa, obedezca, porque eso será lo mejor para usted, para la iglesia, para su familia, para la sociedad. Y dice que él vio un varón macedonio. ¿De dónde estaba Macedonia? Estaba en Grecia, de los lados griegos. Es decir, estoy en Europa, ven a Europa.
ven a Europa. Y viene Pablo y le cuenta a sus discípulos, le cuenta a Timoteo, le cuenta a Lucas, le cuenta a sus compañeros de equipo. Entonces ellos dicen, ¿no vamos a hacer lo que dice Pablo? No, dice él. Por lo tanto, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos, en plural, llamaba. Por lo tanto, es importante, no solamente el Señor habla con un individuo, sino habla con el cuerpo, habla como equipo, para que no nos confundamos. Por lo tanto, cuando tú tienes una visión de Dios, compártelo con tu iglesia. Compártelo con tus hermanos, compártelo con tu familia, para ver si eso es de Dios. Entonces dimos, sí es de Dios. Entonces juntos procuramos partir y fuimos juntos y llegaron zarpando, pues de Troas, sigue el capítulo 11, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, la primera ciudad europea que ellos se encontraron. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos, ¿a quién? A las mujeres que se habían reunido, movimientos feministas. Tenemos ministras ahora, ¿no? En España. Ha habido un cambio de gobierno, el otro dice, Consejo de Ministras y Ministros. Y yo, uy, la que se está liando ahora. Por fin somos más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros. Y todos tocan bombo y aplauden. Pues Dios ya había escogido mujeres para empezar la iglesia en Europa, ¿eh? Así dice. Se fue, se sentó. ¿Por qué se habrá sentado junto al río? Porque las mujeres irían al río, antes no había agua corriente. El río era el sitio donde tenían que recoger agua y llevar a la casa el agua. Antes no abría el grifo y te duchabas, sino que había que llevar el agua desde el río a la casa. ¿Y dónde se lavaría la ropa? ¿En la lavadora? No. En el río. Entonces las mujeres pico a pico en el río. ¿Y dónde hacían las oraciones? En el río. ¿Y quiénes oraban? Las mujeres entre sí. Y Pablo se reúne allí y pone él su primer granito de arena y comienza a hablar. Seguimos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, una persona de influencia en la ciudad, porque púrpura era una cosa muy valiosa, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Atención. Estaba Lidia allí, una persona de influencia social, una mujer, adoraba a Dios. ¿A qué Dios adoraba? No sabemos a qué Dios adoraba, pero sí sabemos que era muy sincera. Y hay mucha gente en esta ciudad, hay mucha gente en España y hay mucha gente en Europa que adora a Dios, que no es el Dios bíblico, pero le busca con corazón sincero. Y Dios lee el corazón de las personas. Lee el deseo de encontrarse con Él. Solamente que falta el encuentro de la persona justa en el momento justo para que abra su boca y comunique: Jesús es el Señor, Jesús ha venido a salvarnos porque estábamos perdidos. Y allí dice la Escritura: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
¿Quién tomó la iniciativa aquí? Dios. ¿Quién le llevó a Pablo a Europa? Dios. ¿Quién abrió el corazón de la mujer? Dios. Dios estaba tomando la iniciativa y escogiendo mujeres para establecer la iglesia en Europa. Y cuando fue bautizada ella, también involucró a su familia. Atención. Las mujeres son igual en valor, en dignidad, en respeto y en honor que el hombre. Igual. Nadie es superior a otro. Pero son diferentes en función. No hay que superponer funciones. Hay funciones que son del hombre y hay funciones que son de la mujer. Por lo tanto, ambas funciones son complementarias para construir la familia. Si nosotros no construimos la familia, el que viene de noche mientras nosotros dormimos, sembrará los hijos del mal e influirá en la sociedad porque nosotros hemos descuidado nuestra familia. Y Lidia, cuando ella abre su corazón, lo que hace es traer su familia también a la fe. Y usted como mujer es un pilar fundamental y clave en su casa. No es más que el hombre, no es menos que el hombre, pero hay alguien que protege el nido. Debe alguien que protege el nido porque están en gestación, están en formación, lo llevó en el vientre durante 9 meses, lo nutrió en su seno, lo forma, lo educa, lo abraza, lo quiere, lo aconseja y transmite su fe para que se formen en la fe como deben ser formados y no lo forme la sociedad. La sociedad transmitirá matemática, geografía, historia, geología, química, todo esto que a lo mejor usted como mujer no lo sabe. Pero usted podrá influir en sus hijos y anclar en sus hijos una auténtica fe. Una fe que pueda cambiar esta sociedad. Así comenzó la iglesia en Europa. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué quiere decir esto? La casa de los creyentes es una casa de refugio de fe. Es un sitio donde se nutre la fe, se desarrolla la fe. Por lo tanto, en su casa es el primer altar. Debe cultivar su fe, debe vivir su fe, debe transmitir su fe. Y eso es lo que así comenzó Lidia. Seguimos adelante. Yo esto no lo voy a leer, pero le voy a parafrasear para que usted lo lea en su casa. Salen de allí y se encuentran con una mujer, una pitonisa, una divina, que daba voces y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Era verdad. Pero de donde procedía el mensaje no era verdad. Era mentira. Por lo tanto, como iglesia, tenemos que discernir la procedencia, no solamente la verdad. Y a Pablo le molestaba esto. Todos los días salía esta mujer y decía esto. Pero él sabía, entendía, que no era el Espíritu de Dios. Lo que estaba tratando de hacer es algo que hace con ustedes y hace conmigo. Es inflarle el globo, aumentar el ego. Aquí vienen los salvadores del mundo. Estos son los siervos de Dios. Estos son los que transmiten la verdad. Y entonces el hombre comienza a llenarse
de regocijo falso. Paréntesis. Iba en el coche viajando hacia Málaga. 1:15, 1:20. A veces oigo las radios, a veces música. Y si el tráfico no está muy complicado, voy hablando con el Señor y planteándole al Señor. Y entonces, cuando estoy hablando con el Señor me sorprende, que siempre me sorprende. Y me dice, el Padre Nuestro. ¿A qué lo sabe el Padre Nuestro? Desde niño. Y a los que no son creyentes lo saben al Padre Nuestro. ¿Verdad? Yo, ¿qué puedo saber del Padre Nuestro? Primer versículo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Para decirle Padre, tienes que estar relacionado como hijo. Primera lección. Yo no puedo decirle a Dios, Padre, si yo no soy hijo. Por lo tanto, tengo que saber si yo soy hijo. Santificado sea tu nombre significa tú eres único. Yo te he apartado de toda la fe de este mundo, te he apartado a ti como el único Dios y quiero que todas las personas que estén a mi lado te tengan como algo separado y exclusivo. ¿Sí? Venga a nosotros tu reino. ¿Venga a dónde? ¿A dónde? A nosotros. No venga a mí, mi reino. Venga a nosotros. Porque el reino se manifiesta como cuerpo. El reino viene a nosotros. Venga tu gobierno, tu autoridad, tu poder, tu majestad, tu gloria a estar entre nosotros. ¿Sí? Y después viene todo el cuerpo de la oración, ¿no? El cuerpo, que lo sabemos, el cuerpo. Que nos dé el pan, la comida, que nos cuide, el plato, lo sabes todo ya, no lo voy a repetir. ¿Cómo concluye? Líbranos del mal, no nos metas en tentación, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Y el problema que existe con la humanidad es que cuando el Señor te da una llave del reino, te haces dueño de la casa. Te haces dueño del reino. Te haces dueño de su poder. Te haces dueño de su gloria. Y Dios te quita, te corta del medio porque te va a hacer daño. Por lo tanto, cuando tú terminas de orar el Padre Nuestro, recuerda que suyo es el poder. Que suyo es el reino, que suya es la gloria, y tú eres un mayordomo de su reino. Tú eres un administrador de su reino. Y el diablo sabe cómo puede sacarte de su reino. Aquí vienen los grandes hombres de Dios, que anuncian la verdad de Dios, que anuncian el camino de la verdad. Y Pablo le molesta esto. Y ordena al espíritu, y el espíritu sale de la mujer, y se acabó el espíritu de adivinación. Se acabó el negocio. Tú a la sociedad entras con un montón de cosas, pero no le toques el dinero. Cuando tú tocas el dinero, todo se viene abajo. La política se pudre por el dinero. Si no hubiese dinero, no habría políticos. Todos manejan dinero. Pero hace falta principios de honestidad, hace falta volver a las raíces. ¿Es malo el dinero? No es malo el dinero. El amor al dinero es malo, cuando yo amo más al dinero que a Dios. Y dice aquí la Escritura, que fue tal la molestia que hubo allí, que los metieron en la cárcel. Los meten en la cárcel, y los meten en una mazmorra profunda, bien adentro, oscura, y ponen un carcelero. Y el carcelero era el que
protegía a los presos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban. ¿Quién en sitios difíciles se pone a cantar? Sería lo ideal, pero no seamos tan ingenuos que cuando uno la está pasando mal no da ganas de cantar. ¿Verdad? Que no da ganas de cantar. Da ganas de orar, de clamar, de pedir. Pero hace un martes atrás, que yo estuve en el tiempo de la oración por Ana María, se conjugó canto y oración. Canto y oración. ¿Quién es Dios? La exaltación de Dios y el gemir y el clamor humano. El gemir y el clamor humano subió hasta el altar de Dios como el incienso. Y se llenó el incienso, y se llenó el incienso, se llenó el incienso. Y Dios dijo al ángel, arroja eso a la tierra. Cuando llegó a la tierra hubo truenos, relámpagos, voces, porque la oración mueve y no lo sabemos cómo, pero su poder se manifiesta a través de la oración. Realmente el temblor tembló la UCI, temblaron los médicos, temblaron los auxiliares, los celadores, todo el personal, y no sabían por qué, porque Dios estaba restaurando el objeto de la oración de aquel martes. Y dice aquí que ellos estaban orando y empezó a temblar la tierra. Y cuando tembló la tierra se abrieron las puertas. Cuando se abrió la puerta, el carcelero que estaba allí pensó que se habían escapado, porque adentro era oscuro. Él estaría con una lámpara de aceite, él estaba en luz, pero todos los demás estaban en oscuridad. Estaba invertido aquí. El que estaba en oscuridad era él y los que estaban en luz estaban dentro. Pero él no lo sabía. Entonces él, cuando ve la puerta abierta, dice, se han ido. Y se intenta matar. Y cuando se va a intentar matar, Pablo desde dentro lo ve, porque él estaba en la luz, a la lámpara. Lo ve. Dice, no te hagas daño a gran voz. Y se acerca. Versículo 30. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta. Un individuo, una persona, un carcelero, un militar. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Se gozó doblemente con Pablo en toda su casa de haber creído en Dios. No hay obra que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Solo creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Paréntesis. Tu fe introduce la fe en tu casa, pero son tus hijos que también deciden aceptar al Señor Jesucristo. No es por adherencia y por ósmosis en química, no. Es la fe, se contagia en la casa, pero todos tienen que creer en el Señor Jesucristo, porque la salvación es individual. La salvación es personal, la decisión es personal. Dice la Escritura, 2 estarán en una cama, uno será dejado y otro se llevado. La fe vivió juntos, pero uno decidió y el otro no decidió. Por lo tanto, es importante transmitir nuestra fe. Así arrancó la iglesia en Europa. Pasan los años y llega una carta
del apóstol Pablo a esta iglesia. Y vamos a leer la carta en 5 minutos. Capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, qué saludo. Deseados, gozo, corona mía, estad así firme en el Señor, amado. La obra de Dios es una obra de amor, no se impone. Nadie conquista a otros solamente con doctrina, solamente con ley, solamente no hagas esto, no hagas lo otro, disciplina, castigo, no. La fe es un acto de amor, el evangelio es un acto de amor, por lo tanto el Señor te conquista con su amor. La obra apostólica no es dominio, no es tratar de mantener a la gente bajo el pie. Yo soy aquí el apóstol, yo soy el padre de vosotros. No, es una obra de amor, seducida por el amor de Dios. Y aquí Pablo demuestra: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, está así firme en el Señor, amados otra vez. Ruego a Evodía y a Síntique, 2 mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres estaban encontradas. Las mujeres. Empezó la iglesia con mujeres, problema de mujeres. Pero las mujeres no es que es el problema. Es que somos todos diferentes. Y si somos todos diferentes, todos pensamos diferentes. El problema aquí no dice Pablo que quiero que ellas piensen igual. No, quiero que sientan lo mismo. Por lo tanto, yo siempre doy un ejemplo que puede serle útil. Si entra un ratón por allí, por el pasillo, ay, qué asco, ha dicho alguien por aquí. A otro diría, un niño diría, ay, qué bonito, ¿no? Entra un ratón caminando por aquí, y aquí somos 100 personas, por ejemplo. 20 saldrían corriendo por la puerta. Unos 10 se pararían arriba de la silla. ¡Ay! A los gritos. Otros se reirían de los que están arriba de la silla. Y otros irían a buscar un palo para matar el ratón. Ante un mismo hecho, todos reaccionamos diferentes. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Pero todos tenemos el mismo sentir, que el Señor sea edificado en esta ciudad. Todos tenemos el mismo sentir, que Cristo sea conocido. Todos tenemos el mismo sentir, que Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, si el ratón nos divide, mala cosa. Y muchas veces hay ratones que entran en las congregaciones y dividen la iglesia por tonterías. Y entonces, en lugar de ir y ayudar a que se reconcilien, les encendimos más mecha al fuego. Ah, sí, lo que te dijo. Si yo después te voy a decir todo lo que yo oí. Y entonces dice aquí: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, probablemente era Lucas, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. La carta dice aquí, en otras palabras, sé un pacificador en esta situación. Ayuda a reconciliarse, ayuda a que sean de un mismo sentir, colabora. Por lo tanto, cuando tú veas diferencias en la iglesia, colabora para que haya reconciliación. No le enciendan más fuego o le echan más leña al fuego. Sé un pacificador y que seas dichosos y bienaventurados a aquellos que son pacificadores. Y entonces aquí los pacificadores
era un equipo, de la cual había un tal Clemente, no sabemos qué, pero el nombre era romano, no era hebreo. Clemente era un romano, o por lo menos italiano, no sabemos si era de Roma. Y le dice él, cuyos nombres están en el libro de la vida, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Paréntesis. ¿Qué es más importante, servir a Dios o tener el registro en el libro de la vida? Hay gente que sirve a Dios y no está registrado. Pablo da garantía aquí y está diciendo, estos colaboradores míos están registrados. Yo los he formado, son titulares. Hace unos días me fui con Josías y Ruth al ayuntamiento, que tienen que empadronarse. Y entonces en el padrón te piden documentaciones hasta que logran registrarlo. Les acompañé y yo hice como un mediador. Mire, yo hace mucho tiempo que estoy aquí, yo soy de aquí, etcétera, etcétera, para que le concedan a él el registro en el padrón de Ceuta. Si no, él no es de Ceuta. Podrá estar en Ceuta, podrá trabajar en Ceuta, pero no es de Ceuta. Entonces, en la primera comisión que Dios da a sus discípulos, a los 70, los envía a los 70 a predicar, y fue un éxito rotundo. Los demonios temblaban donde fueron los discípulos, y vinieron y le contaron al Señor. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues no se gocen tanto en esto, sino gócense que su nombre está registrado allá. Está registrado en el cielo. Por lo tanto, consejo, sirva a Dios, pero asegúrese dónde está registrado. Y dice la palabra del Señor, regocijaos. Otra vez dice regocijaos. ¿Cómo comenzó la iglesia en la casa del carcelero de Filipos? Con regocijo. Y hay algo que apaga el regocijo en los creyentes y es la ansiedad. La ansiedad es el enemigo del regocijo. Por lo tanto, ¿cómo se combate la ansiedad? Aquí dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, buenas relaciones, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, 3 minutos de reflexión. Reflexiones hacia los individuos. La salvación es solo por fe. Y nada más que por fe. Es más importante estar registrado en el libro de la vida que servir a Dios. La oración honesta, con acción de gracias delante de Dios, protege la mente y el corazón. Por lo tanto, cuida tu mente, porque desde aquí parten tus pensamientos y tu destino. Segunda reflexión. Reflexiones hacia la familia. Cree en Jesús, bendice a tu familia. La salvación trae regocijo a la familia y a la iglesia. La ansiedad es el enemigo del regocijo del cristiano. Reflexiones para la iglesia. Debemos interpretar juntos la dirección del Espíritu. Debemos discernir el Espíritu porque es fundamental para la vida del cristiano y de la iglesia. Debemos aprender a resolver la diferencia para cuidar el mismo sentir. Hay que aprender a ser un mediador de conflicto constructivamente. Y reflexión para la sociedad en general. Dios escogió salvar a Europa. Dios comenzó con la mujer.
Dios tomó la iniciativa con Lidia y con todas las mujeres. La base de la sociedad es la familia, donde la familia y la mujer cumple su rol fundamental. La sociedad es estable. La salvación a la humanidad vino desde el vientre de una mujer. Hombres y mujeres son iguales en valor y dignidad, pero diferentes en función. Conclusión, esa es la conclusión. Escoja lo que le corresponde a usted. Oramos unos segundos.